Bueno, pues como la mayoría de que comprendemos, es un tema no muy complicado, no va a haber preguntas en esta ocasión, pero sin embargo es un tema de vital importancia, trascendental y muy necesario para la vida de cada uno de nosotros. Así que antes de estudiar quiero pedirles un favor, vamos a dejar nuestras Biblias, nuestros seminarios a un lado, vamos a tomar un papel y una pluma. Si alguien no tiene papel y pluma, claro, puede hacerlo de memoria. Y voy a dar 2 minutos para que durante esos 2 minutos cada uno de nosotros escribamos la cita y la referencia de nuestra cita favorita o de alguna cita que simplemente nosotros comprendamos de memoria. No se vale utilizar la Biblia, no se vale utilizar el celular, simplemente vamos a escribirlo de memoria. Y después de esto voy a escoger al azar a 5 personas que nos compartan la escritura que han apuntado por ahí en el papelito. Así que, pues a partir de este momento tienen 2 minutos para escribir la cita, por favor. No voy a pedir al azar a las personas, pero como quieran, púntenle. A 1 minuto. Sin usar la Biblia, hermano Rocío. Tiempo, vamos a empezar a preguntar a algunos de ustedes. Pues vamos a empezar con el hermano Gabriel por ahí, por favor. Muy bien, ¿están de acuerdo que se dice así? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues hermano Bartolo, por favor. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, hermano? Hermano Obed, por favor, ¿nos dice su cita? Bueno, Mateo 28 dice: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Así es, hermano? Sí. Muy bien. Hermano Juan, por favor, ilústrenos. Ay, hombre. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muy bien. A ver, hermano Elías, pues, para terminar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Muy bien, hermano. Bien, pues muchas gracias a todos. Ojalá que este ejercicio nos sirva para despertarnos y para animarnos también a estudiar la palabra de Dios. Quiero compartir en esta ocasión, ahí en el Salmo 19:7 dice la palabra de nuestro Dios que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
y que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hubo un hombre de esos que los registros oficiales añaden en sus estadísticas con el nombre de iletrado. Nunca recibió instrucción formal, apenas escribía una rúbrica de manera tan rudimentaria que muchos la consideraban infalsificable. No obstante, fue un destacado predicador y pionero de la obra en México. Estableció por lo menos 3 obras en Monterrey, fue maestro y consejero de predicadores y más que eso. Predicaba sus sermones de memoria y sin ayuda de bosquejos. Supo guiar a su familia con altos estándares morales que aún hasta el día de hoy siguen perdurando. Tenía un sentido de justicia que nunca he mirado en ningún otro y convertía cada plática común en una enseñanza de las Escrituras. Si alguien le preguntaba algo, contestaba inmediatamente citando la Escritura. A más de uno llegó a preguntar alguna cuestión rebuscada solo para saber qué tanto conocía de la Biblia, a lo que más de uno respondió: de que me voy a seguir estudiando. Pero sobre todo, nunca fue algo extraño que al visitarle en su casa pudiéramos encontrarle sentado en una silla leyendo su Biblia. Eduviges Valdés, quien con orgullo puedo decir que fue mi abuelo, supo darle valor a lo que la mayoría de las personas al día de hoy desprecian: la importancia de leer la palabra de Dios. Si yo pudiera hacer un consenso en esta hora y preguntarle a cada uno de ustedes si es importante para usted leer la Biblia, estoy seguro que conseguiría de todos los que estamos aquí al menos un rotundo por supuesto. Sin embargo, para muchos la importancia de leer la Biblia caería en categorías como la importancia de ahorrar. ¿Es importante ahorrar? Claro, todos deberíamos de ahorrar. ¿Es importante comer saludablemente? Claro, todos deberíamos de comer saludablemente. ¿Es importante hacerse un chequeo médico periódicamente? Claro. Creo que todos estamos de acuerdo en que todas estas cosas son importantes. La pregunta es, ¿las hacemos? ¿Practicamos esto? Bueno, así es la Biblia. Todas estas cosas son importantes, pero poca gente está dispuesta a hacerlo en la realidad. Un grande ejemplo de ello es el reporte de la Sociedad Bíblica Americana. Este revela que 2/3 partes de los estadounidenses creen que la Biblia contiene todo lo que una persona necesita saber para vivir una vida significativa. Fíjense lo que dice que 2/3 partes de los estadounidenses creen que la Biblia contiene todo lo que una persona necesita para vivir una vida significativa. Y yo creo que estamos de acuerdo con estas 2/3 partes de los americanos. Pero, según el mismo reporte del año 2016, cerca del 70% rara vez lee la Biblia. Estamos hablando de una nación que está declarada cristiana. No estoy seguro de que lo sea así, pero al menos así dicen ellos, que son cristianos. Los presidentes la mayor parte del tiempo provienen de alguna denominación, incluso ha habido algunos de la Iglesia de Cristo. La mayoría de las personas ahí no son católicas, son de la religión cristiana, y sin embargo el 70% rara vez lee la Biblia. De todos los cristianos, el 70% de los cristianos que hay en Estados Unidos, el 70% rara vez lee la Biblia. Algunos no lo hacen nunca, alrededor del 40% nunca lee la Biblia. El 16% lo lee una vez a la semana, o sea, prácticamente cada vez que va a escuchar un sermón en la iglesia. El resto lo hace una vez al mes o alguna vez cuando se acuerda. La Biblia dice en el Salmo 119, versículos del 97 al 100, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque busco tus preceptos. Esta es la importancia de leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, pasamos de ser personas en ignorancia a ser personas con un amplio espectro de conocimiento. Esto fue cierto para mi abuelo, quien no fue nunca a ninguna institución a que le enseñaran a leer,
a escribir o a hacer cualquier otra cosa, y estoy seguro que puede ser cierto también para usted. Así que vamos juntos a ir hasta el fondo de este asunto tan importante del día de hoy. El día de hoy estoy hablando con los líderes de la Iglesia del Señor, al menos aquí en México, y algunos que nos acompañan de Estados Unidos. Así que quiero que ustedes sepan, de acuerdo a la palabra de Dios, cuán importante es que los líderes de la Iglesia lean y conozcan la palabra de nuestro Dios. Desde el principio, cuando la ley llegó en un primer momento por mano de Moisés al pueblo de Israel, fue bien importante que los líderes, en este caso los patriarcas, estuvieran entendiendo, meditando la palabra de nuestro Dios. Miren, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 3, versículos del 6 al 7, que vamos a leer muchas escrituras que ya conocemos de antemano. Pero vamos a leerlo rápidamente. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículos del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Así que, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, nos dice que realmente fue un mandamiento para los líderes de la familia, para los patriarcas de la familia. Me sorprende mucho pensar en esto, como en primer lugar los líderes de la familia no tenían los manuscritos que nosotros tenemos, a saber, en ese momento cuando se da la ley, en teoría solamente había una copia escrita de la ley de Dios. No había impresas que facilitaran el hecho de que, como el día de hoy, cada uno de nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos o una copia de la ley de nuestro Dios en las manos. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Dicen que deberían de grabarlas en su corazón, y a través de la memorización deberían de repetirlas constantemente en la mañana, al acostarse, cuando anduvieran por el camino. Esta es la responsabilidad de los padres de familia. Imagínense el ejercicio que hicimos nosotros. ¿Cuánto hoy pedimos solamente un versículo? Pero ¿cuántos versículos somos capaces de repetir de memoria? ¿O cuántos versículos tenemos en nuestro corazón para repetirlos constantemente? Imagínense un padre de familia que salía en el trabajo y estaba pensando en esto, y parece que la Biblia dice así, y parece que la Escritura dice esto, y a ver, déjame le pregunto a mi compañero de trabajo para que me reafirme si lo que estoy pensando es así. Y en la noche tenía que llegar con los hijos y a ver, vénganse mis hijos, vamos a platicar de la ley de Dios. Ellos tenían que memorizar esto, tenían que guardar esto en su corazón. Hoy nosotros tenemos una tremenda bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Posiblemente sea el libro menos valorado de todos, pero tenemos una bendición, porque no tenemos que estar batallando, de estar aprendiendo, de estar memorizando, de tener mucho cuidado de que no se nos olvide, de, como dijo Sammy, podemos parafrasear, podemos buscar otra cosa para que después pierda el sentido de las escrituras. Ellos tenían que tener cuidado sumo. Nosotros a lo mejor parafraseamos, y si falta algo, como en algunos de los casos que se mencionaron aquí, bueno, podemos recurrir inmediatamente a la Biblia para corregirnos del error. Ellos tenían que ser estrictamente cuidadosos en eso. Y, sin embargo, pues ellos, fue el mandamiento que Dios les dio, que repitieran esto en sus corazones, que guardaran esto en su vida. Así que los patriarcas, los padres de familia, en un primer momento tuvieron que aprender de la ley de Dios. Es el mismo libro de Deuteronomio que después nos enseña que los sacerdotes, quienes estaban a cargo también no solamente del tabernáculo, sino de la parte ceremonial del culto, tienen que hacer lo siguiente, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 31, versículos del 10 al 12. Deuteronomio 31, versículos del 10 al 12, dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová su Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que otra vez es mandamiento por parte de Dios que una vez, al menos cada 7 años,
se tenía que leer la ley completa, para que ellos se acordaran y también para que los que no hubieran escuchado por alguna razón, pues simplemente pudieran también aprender a temer a nuestro Dios. Algunas ocasiones he tenido la oportunidad de preguntarles a algunos de nuestros hermanos, ¿cuántas veces han leído la Biblia completa? Bueno, para quizás no muchas sorpresas de parte de nosotros, pues nos damos cuenta de que en realidad hay hermanos que teniendo 10, 15, 20 años, 30 años, nunca en su vida han leído la palabra de Dios completa, ni de una forma sistemática. Bueno, en el Antiguo Testamento esto era de vital importancia. Cada 7 años tenían que leer por lo menos una vez la ley completa. Los sacerdotes ni se digan, ellos eran los encargados de reproducir o de leer íntegramente y fielmente la ley de nuestro Dios. Así que, pues yo esperaría que al menos los que estamos aquí como predicadores o como líderes, pues pongamos en práctica ese deseo de leer, al menos en ese mismo tramo. Si me hace pesado a veces seguir los planes de estudios que aparecen en la Biblia de una vez al año, bueno, pues por lo menos una vez cada 7 años, y siguiendo este mismo patrón que Deuteronomio dice aquí en la Escritura. Los escribas, durante la reconstrucción e independencia de Israel, pusieron su corazón en el estudio de la palabra de nuestro Dios. En Esdras, capítulo 7 y versículo 10, Esdras capítulo 7 y versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que este sacerdote Esdras pues inicia la tradición de los escribas, y posteriormente también después de esto se va a desprender lo que viene siendo los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, etcétera, etcétera. Pero este es el primer momento en lo que ellos se despuntan. En Nehemías capítulo 8 podemos ver también cómo pues ahora sí ya está puesta en marcha este plan, ya no solamente la había adquirido, sino que ahora le está dando sentido a la palabra de Dios. Después el mismo Señor Jesucristo le reclama a Nicodemo, le dice, eres tú maestro de la ley y no sabes todas estas cosas. Bueno, se suponía que él debería de conocer todo esto. También ahí en Juan capítulo 5:39, lo que ahora nosotros aceptamos como un mandamiento, pues fue un reclamo de parte del Señor Jesucristo a los escribas y a los fariseos y a los doctores de la ley de aquella época. Le dice, bueno, pues ¿qué no ustedes son los que escudriñan las Escrituras? ¿Qué no son ustedes los que deben de saber qué es lo que dicen las Escrituras acerca de mí? Pónganse a estudiar para que de veras se den cuenta de lo que dice la palabra de Dios respecto al Mesías, es decir, respecto a mi persona. Así que durante todo el tiempo de el restablecimiento del templo y posteriormente las guerrillas que hubo hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y durante los años del silencio, los escribas se ocuparon bastante, de una manera bien diligente, en aprender la palabra de nuestro Dios, en reproducirla, en copiarla también de una manera fiel. Y pues a pesar de todo eso, ¿verdad? Todavía en el tiempo del Señor Jesucristo, pues a algunos de ellos les faltaba conocimiento acerca de ello. Así que imagínense nosotros si agarramos solamente la palabra de nuestro Dios una vez al año, una vez al mes, una vez cada semana, pues vamos a irnos de bruces, literalmente, cuando nosotros tratemos de explicar la palabra de nuestro Dios. Ahora, en el tiempo de los cristianos también fueron personas que estudiaron diligentemente la palabra de nuestro Dios. Así lo hacían los bereanos, como se les conoce. Hechos capítulo 17 y versículo 11 dice la Escritura de la siguiente manera, vuelvo a insistir, son cosas que no están en desconocimiento de ninguno de nosotros, no es el hilo negro, ¿verdad? Pero dice Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que los hermanos de Berea son un buen ejemplo para nosotros de cómo se debe de estudiar diligentemente la palabra de nuestro Dios. En lo personal, he visto mucho tiempo cómo algunos hermanos
pasan escribiendo citas de las cosas que se estudian en los cultos, tienen a lo mejor hasta amontonadas libretas por ahí de las citas que se dan, pero la pregunta es, bueno, y esas citas que se apuntan por ahí, que se añaden en las libretas, ¿alguna vez volverán a ser repasadas? Llegando a la casa, nos pondremos nosotros diligentemente, como nos deberían, a estudiar esas citas de lo que se trató el tema, o quizás pues ahí se quedan para el récord, ¿verdad? A lo mejor de alguien, de saber qué se ha predicado o qué no se ha predicado, pero no va más allá de eso. Bueno, los bereanos son un ejemplo para nosotros de cómo lo que se predica tiene que comprobarse de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces aquí, como se decía en los videos, se dice, vamos a estudiar el tema, y yo creo que muchos de nosotros hemos cometido el error de que cuando se dice vamos a estudiar el tema, pensamos que el que lo presentó tiene que estudiar el tema. Pues no, o sea, vamos a estudiarlo todos. Si usted quiere aprender también, es posible que el tema quizás no lo volvamos a repasar en esta reunión, pero al menos usted en su casa, si tiene dudas, debería de tomar un tiempo para decir, oye, esta pregunta surgió en este tema, voy a estudiarlo para ver a qué conclusiones llega. Si en algún punto del camino volvemos a estudiarlo en esta reunión, pues qué bueno, gracias a Dios, ya podemos tener incluso más perspectiva de lo que se está hablando y más conocimiento de lo que estamos tratando. Los cristianos en el primer siglo así lo hacían, nosotros también deberíamos de hacerlo. El apóstol Pablo, a pesar de ser un hombre instruido, mucho más que otros apóstoles, de acuerdo a mi criterio, él también leía la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 13 2 de Timoteo 4:13 dice, trae cuando vengas al capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Para muchos comentaristas, el hecho de escribir trae los pergaminos, pues se trataba de copias de las Sagradas Escrituras, que de alguna manera Pablo había adquirido y pues que quería leer, que quería tener consigo de alguna manera. Así que Pablo, a pesar de que pues, tenía ya un vasto conocimiento y había escrito varias cosas, él de todas maneras deseaba cultivarse. Como ya sabemos, no solamente lo hacía en la parte bíblica, sino aún en la parte secular, pero esto es otro tema que si ustedes quieren luego podemos ampliar un poco más. A Timoteo, a este mismo Timoteo al que le escribe Pablo esta carta, le manda también que lea en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que primeramente vemos a un Timoteo que había conocido, fíjense, ¿desde cuándo? Dice la Biblia, que desde su niñez. Imagínense, alguien que ya desde niño conocía las Sagradas Escrituras, ya las había sabido, ya se las habían enseñado, ya había sido instruido en ello. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice, así dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, esto parece ser una práctica común que se copió de la sinagoga. Realmente, cuando dice que se ocupe de la lectura, es de acuerdo a muchos, la lectura pública de las Escrituras con los hermanos, pero de todas maneras era importante. Muchas de las veces, a veces nosotros en los temas, pues ya hacemos un monólogo o hacemos o alguna plática humanista acerca de algo que nosotros queremos tocar, pero no tocamos acerca de las Escrituras absolutamente nada. Bueno, es importante, hermanos, que volvamos al principio de ocuparnos de la lectura pública de las Escrituras. Así que podemos ver, de acuerdo a todo el contexto histórico de la palabra de nuestro Dios, como siempre fue bien importante. Si hablamos de la importancia de las Escrituras, bueno, una parte vital del tiempo del Antiguo Testamento, del tiempo de la ley, del tiempo de los escribas que muchas veces erraban tratando de interpretar las Escrituras durante los años de silencio. Fue un momento importante en el periodo del desarrollo de la iglesia, fue algo importante para los predicadores de los apóstoles en un primer momento, y después este caso Timoteo, que era evangelista, fue importante para ellos y es importante también para nosotros. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 dice la palabra de nuestro Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Yo la primera vez que escuché acerca de este pasaje, posiblemente fue quizás hace algunos 15 años, fue la primera vez que leí este pasaje, y la primera vez que lo vi fue en una invitación que algún hermano hizo en alguna serie que íbamos a tener, y decía, referente a cierto hermano que te iba a invitar, bueno, viene el hermano fulanito de tal, que traza bien la palabra de verdad. Bueno, a mí en lo personal, con el conocimiento que tenía en aquel entonces y que sigo teniendo aún hasta el día de hoy, pues me sorprendió, o sea, pensar que había un hermano que, bueno, pues de ahí decía que trata bien la palabra de verdad. Nos hace suponer a muchos de nosotros, como me hizo suponer a mí en ese momento, que verdaderamente se trata de alguien que tiene un vasto conocimiento de la palabra de Dios, que no solamente lee la Biblia, sino que sabe usarla, que sabe cómo podemos aplicarla perfectamente a la vida de cada uno de nosotros y a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser predicadores de ese tipo, que usemos, que tratemos la palabra de verdad de la manera correcta, que seamos capaces, como antiguamente los soldados, de blandir la espada, de desempeñarnos de la mejor manera a través de la palabra de nuestro Dios, de tal manera que pueda ser una extensión no solamente de nuestro cuerpo, al buscar la cita rápidamente, sino también que pueda ser también una extensión de nuestra mente, la palabra de nuestro Dios. Creo que en ese sentido, nosotros aquí, todos los predicadores y líderes de la iglesia o aspirantes a ejercer cualquier ministerio dentro de la iglesia, tenemos que puntualizar bien importante el hecho de leer, de repasar, de comprender y de utilizar la palabra de nuestro Dios. Así que no tenemos excusa, tenemos que aprender y decir, yo soy ese hombre que tiene que saber, que tiene que leer la palabra de Dios cada día, que tiene que informarse cada día, porque es mi responsabilidad precisamente por lo que nosotros estamos buscando o lo que ya estamos ejerciendo de hecho ahora. Déjenme decirles, no obstante a que es importantísimo que nosotros atendamos a la palabra de nuestro Dios, porque son mandamientos de Dios, no obstante esto trae muchos beneficios para nosotros en nuestra vida. Y a continuación voy a mencionar algunos cuantos, algunos que ustedes ya conocen y otros que quizás no hayamos puesto mucha atención a ellos. Voy a mencionar primeramente algunos beneficios en cuestión a lo secular. No solamente leer la Biblia nos hace personas religiosas, sino que también nos hace personas cultas. Este nos llena de conocimiento secular. La palabra de Dios es un libro de historia, de filosofía, de política, de moral, de ética, de derecho, de retórica, de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas materias que he mencionado son dignas de cualquier universidad del más alto prestigio a la que usted quiera acceder. Bueno, no paga colegiatura, no paga inscripción, no paga nada, y aquí tiene todo ese conocimiento cuando uno utiliza la palabra de nuestro Dios. En su libro Los Pocos Escogidos, de Maristela Botticini y Zvi Epstein, nos dicen acerca del pueblo judío. Dice lo siguiente, dice, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y se transformó el judaísmo en un culto basado en sacrificios rituales a una religión que como norma central requería que cada judío leyera y estudiara la Torá en hebreo y por lo tanto enviara a sus hijos a una escuela o sinagoga. Esto significó que cada judío tenía que estar letrado para conocer la Torá. Entonces los judíos eran alfabetizados mientras otros pueblos no. Esto les dio a los judíos una ventaja competitiva en la expansión de su economía comercial, en habilidades, negocios, préstamos, banca, finanzas y medicina. Una diáspora voluntaria ocurrió cuando los judíos se dispersaron en su búsqueda de oportunidades. ¿Qué quiere decir todo este párrafo? Bueno, como todos y cada uno de nosotros conocemos, en el año 70 se dio la destrucción del templo de Jerusalén. Como ustedes saben, hasta ese punto el culto era una parte ceremonial y se realizaba en el templo a través de las fiestas anuales que ya cada uno de nosotros conocemos aquí. Cuando el templo es destruido, entonces pasan de su forma de culto ceremonial a un culto sinagogal. Como ya eran sinagogas y ya nadie iba al templo porque evidentemente este ya no existía, los padres de familia, queriendo salvar su religión que estaba bien arraigada ya en ellos entonces, tuvieron que enviar a sus hijos a escuelas a estudiar la ley de Dios. Cuando ellos estudian la ley de Dios, ellos dejan de ser judíos analfabetas
para convertirse en judíos alfabetizados. Y ustedes saben lo que pasa cuando una sociedad comienza a alfabetizar, empieza a acceder a ciertos puestos que de otra manera no accedía. El que no estudia, bueno, sabe lo que, no estoy denostando de ninguna manera si alguien tiene trabajo. El que no estudia sabe lo que tiene que dedicar. O sea, tiene que ser albañil, tiene que ser agricultor, tiene que ser siervo en alguna manera, sirviente o de alguna manera. El que ya estudia dice, pues los mismos patrones lo van viendo y dicen, esto es lista, hay que ponerlo sobre este negocio, hay que enseñarlo acerca de él. Entonces, los judíos cuando aprendieron la ley de Dios, empezaron a especializar. Empezaron a leer la palabra de Dios o a conocer los mandamientos de Dios, empezaron a conocer acerca de administración, de finanzas y hasta de medicina. Fíjense lo increíble acerca de él. Entonces, pues ellos ya no podían ser ni agricultores, ya no podían ser sirvientes, ya no podían ser personas del culto nada más. Pero ¿qué pasa cuando en una sociedad todo el mundo se vuelve profesionista? O sea, si dijéramos, aquí todos vamos a ser predicadores, bueno, ¿dónde queda, pues, en algún momento la membresía de la iglesia? No se puede. Los judíos empezaron a aprender tanto que dice aquí que a diferencia de lo que muchos pensaban, de que los judíos son perseguidos y que por lo tanto comenzaron una diáspora costosa, dice que no, pues ellos fueron a otros países buscando oportunidades donde pudieran ejercer sus profesiones. Entonces fíjense nada más cómo de entrada este conocimiento de la palabra de Dios los preparó para ejercer cargos, oficios, al menos en aquel entonces podríamos verlo de esa manera, que de otra manera no hubieran estado preparados, por el simple hecho de aprender lo que la palabra de Dios comprendía y de las ciencias que son complementarias del estudio de la palabra de nuestro Dios. Esto es algo cierto, mis hermanos, y es lo que decíamos al principio, que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Muchos de nosotros sencillos como somos, pero que Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Otro beneficio de la ley de nuestro Dios, hablando en el aspecto secular, es que nos libra del error de los sistemas fallidos. Yo quiero hablar de dos cosas. Número uno, de la reforma que hubo en Europa, y número dos, del movimiento en Estados Unidos antisegregación. Estos dos movimientos se dieron en un marco del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pues yo creo que cada uno de nosotros conocemos acerca de la reforma protestante, como se le ha conocido, y los principales promotores o impulsores de la reforma protestante no fueron personas que estuvieran fuera de la Iglesia Católica, sino fueron personas que, estando dentro del seno de la Iglesia Católica, con el estudio de la palabra de Dios, se dieron cuenta de los errores que la Iglesia Católica cometía, y a partir de eso comenzaron las reformas. Por ejemplo, William Tyndale, él estaba enojado porque a él le molestaba mucho que la palabra de Dios estuviera en un idioma que no correspondía a la mayor parte del mundo. Él quería convertir la ley de Dios al idioma que en este caso lo hablaba, al idioma inglés. Era amigo, yo creo que del hermano Randy, que dice que en el cielo todos vamos a hablar inglés. Bueno, Tyndale también quería hacer esto, que la Biblia se tradujera al inglés. Él dice en una de sus citas, dice que en cierta ocasión se encontraba peleando con un sacerdote, un colega suyo. El sacerdote le dice a Tyndale, le dice, sería mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Eso le dice el sacerdote, es mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Tyndale, enojado, le contesta, desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me permite, algún día es posible que el muchacho que maneja el arado en Inglaterra sepa más de la escritura que el Papa mismo. Bueno, esto Tyndale lo hizo realidad. Le costó la vida, pero lo hizo realidad, y hizo posible que el Nuevo Testamento llegara a muchos rincones allá en Inglaterra. Martín Lutero, bueno, aquel que clavó las 90 tesis ahí en la catedral, enojado por las indulgencias, enojado por algunas bulas que el Papa había mandado, pues empieza a escribir libros, y gracias a la imprenta, que pues no existía, esos libros empiezan a reproducirse por toda Europa. Un hombre que era amigo del cardenal, que se llamaba Johann Eck, lo manda a llamar y le dan un salvoconducto a este hombre llamado Martín Lutero, que todos nosotros conocemos, y le juntan una mesa, así como estamos, todos sus libros, y aquí están sus libros, y aquí están las doctrinas que contienen sus libros.
reconoces tus libros y reconoces tus doctrinas. Martín Lutero, sabiendo que de ella dependía su vida, le dice: dame tiempo para pensarlo. Entonces se va, y al día siguiente vuelve Martín Lutero y contesta las siguientes palabras, diciendo: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Y añadió: Dios me ayude. Amén. Bueno, este hombre era un cura católico, era alguien que había recibido varios grados por parte de la Iglesia Católica, pero cuando conoce la verdad, cuando conoce la palabra de Dios, yo estoy ligado a la palabra de Dios. Dice: si no se me convence por la razón, si no se me convence por la palabra de Dios, yo no me puedo retractar. Y estos hombres comienzan un movimiento muy grande en toda Europa, que afecta también a los Estados Unidos y que incluso pues nos ha llegado hasta el día de hoy, que es la Reforma Protestante, por la cual al mundo evangélico al día de hoy se le conoce como protestante. Este es otro tema también, pero sí es la importancia de que este hombre conoció lo que la Biblia dice, y esto hizo una detonación en todo el mundo conocido. Hablando del movimiento de segregación de los Estados Unidos, como ustedes saben, en algún tiempo de la historia de los Estados Unidos, a pesar de que Abraham Lincoln había abolido ya la esclavitud, había una ley que los segregaba. No podía ir un negrito a un baño de blancos, no podía comer en un restaurante de blancos, no podían juntarse un negro con un blanco, era prácticamente una aberración. Pues Martin Luther King empieza este movimiento junto con otros a pues quejarse en contra de esta segregación injusta que había ciertamente en los Estados Unidos. Y él, en su discurso I Have a Dream, que fue expuesto en Washington en 1963, basa toda su retórica en la palabra de Dios, diciendo, esto lo pueden buscar ustedes en YouTube para que vean el íntegro el mensaje que da Martin Luther King, quien por cierto, como dato curioso, toma el nombre de Martín Lutero por una visita que hace su papá por allá a las tierras germánicas. Pero Martin Luther King basa toda su retórica diciendo, de acuerdo a algunas escrituras en Gálatas y otras, que ante Dios todos somos iguales, y que un día en esa igualdad de gentiles, de judíos, de blancos, de negros, de esclavos, de libres, todos estaremos en el cielo. Entonces, este hombre no solamente es inspirado por algunas corrientes filosóficas, sino que también en su retórica al menos maneja un contexto de lo que la palabra de Dios dice, que en Dios hay igualdad, que en Dios no hay judío, no hay griego, no hay nada que se le parezca. Ante Dios somos iguales y por lo tanto no es justo la segregación en la que ellos estaban viviendo. Así que cuando uno conoce la palabra de Dios, puede liberarse de ciertas cadenas que la sociedad nos ha impuesto y que la sociedad nos ha hecho creer muchas de las veces en el error, hasta despertar a los frutos de la justicia cuando nosotros leemos contundentemente la palabra de nuestro Dios. Hablando del aspecto cristiano, claro, que aplica en nuestras vidas de cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos evita el pecado. Allá en el Salmo 119:11 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Salmo 119, el versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios y tenemos conocimiento de ella, ella empieza a trabajar en nosotros, de tal manera que nos impide muchas de las veces violar la ley de nuestro Dios. Ella está allí cuando queremos mentir, aparece y dice: no mentirás, hablen verdad, cada uno con su prójimo. Bueno, nos impide que nosotros pequemos. Cuando nosotros queremos pecar, cuando nosotros vamos y vemos las necesidades de las personas pues que son huérfanos, que son viudas, que pues tienen algún grado de indigencia,
pues nos dice que debemos de hacer el bien a todos, dice que mayormente a los de la familia de la fe, y nos impele a desprendernos algo de nuestro bolsillo con tal de ayudar a las personas. Dice la palabra de nuestro Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas de las veces nosotros pecamos ciertamente por el desconocimiento de la palabra de nuestro Dios, porque no está ella en nuestros corazones, porque no está ella en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos ser pecadores, y somos pecadores, pero al menos somos pecadores conscientes de lo que estamos haciendo, porque la palabra de Dios está reforzándonos ahí todo el tiempo a dejar de hacer lo que no debemos de hacer. La palabra de Dios también nos da alegría y nos da consuelo en nuestras necesidades. Dice ahí en el Salmo 119, versículos 50, dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En el Salmo 19:7, que ya leíamos nosotros al principio, realmente la palabra de nuestro Dios nos sigue diciendo todo ese pasaje. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y dice también la palabra de nuestro Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Nos da alegría en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros no ha leído la palabra de Dios? A veces es increíble. Yo no soy pentecostés, ¿verdad? Ni estoy promoviendo esta idea, pero muchas de las veces nosotros abrimos la palabra de nuestro Dios, la estamos leyendo, y al leerla en momentos de tristeza o en momentos de tranquilidad, como quiera que sea, de repente aparece un versículo de la Biblia, un pasaje entero de la Biblia, una historia de la Biblia, que parece que Dios la puso ahí para darnos consuelo en ese justo momento. ¿Cuántas de las veces al leer la palabra de nuestro Dios, cuando la leemos diligentemente, no habrán brotado de nuestros ojos las lágrimas al saber lo grande, lo majestuoso que Dios ha sido con nosotros, la misericordia, su amor? Al leer algunos de sus pasajes, en la enfermedad, en los problemas, en las dificultades económicas, ¿cuándo no habrá sido la Biblia consuelo fiel para nuestras dolencias, para nuestras necesidades? Bueno, estoy seguro que muchos de nosotros, por no decir que todos, estamos experimentados en esto, en que la Biblia siempre provee consuelo para cada uno de nosotros y provee alegría. Y dice la palabra de nuestro Dios, hablando de los profetas, y cuando se hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos inquirieron diligentemente. O sea, se les dijo: va a venir el Señor y van a venir todas estas bendiciones. Pues ellos se alegraron, inquirieron diligentemente para saber cuándo iba a venir esto. Tristemente para ellos se les dijo: pues esto no es para ustedes, es para otros. Pero con todo y todo proveyó alegría y proveyó consuelo también para esas personas. ¿Cuánto más nos lo hará para nosotros? Que nosotros somos esos de los que la Biblia hablaba, que nosotros sí somos participantes de todas esas bendiciones. Así que la Biblia también da alegría y consuelo para cada uno de nosotros. La Biblia nos da fe. ¿Cómo tenemos fe? Bueno, sabemos lo que dice Romanos 17, dice que la fe viene por el oír. Bueno, ¿el oír qué? El oír la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos faltos de fe? A veces sí, hermano, porque a veces nos dejamos envolver por el mundo secular, a veces estamos envueltos en nuestros negocios, estamos envueltos en nuestros estudios seculares, estamos envueltos en los problemas de la casa. Quizá a muchos de nosotros nos falta fe. Y el hecho de que nos falte fe no solamente en que Cristo es el Hijo de Dios y que nos reconozcamos con nuestro corazón, nos falta también esa fe que acciona, que nos ayuda a confiar ciegamente en nuestro Dios, a entender que de Él y de su voluntad provienen todas las cosas y de que todo está bien, como decía nuestro hermano Juan Rodríguez, que pues debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa fe es fortalecida. Nosotros nos llenamos de ese conocimiento que nosotros necesitamos. Y por último, la palabra de nuestro Dios nos guía a la verdad. Juan 17:17, vuelvo a lo mismo, son escrituras que todos ya conocemos nosotros aquí de alguna u otra manera. Dice que la Biblia nos guía, o la palabra de nuestro Dios nos guía a la verdad. Dice así Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren, hermanos, en mi vida he conocido a algunas personas que están estudiadas,
algunas que han ido a algún seminario, algunas que han escrito libros muy reconocidos. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que esas personas con tanta preparación, con tanto conocimiento, que han compartido incluso su conocimiento con la humanidad a través de algunos escritos, a través de algunos libros, hierren tanto en las escrituras? Bueno, la respuesta parece que la encontramos en este pasaje. Y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas personas que van a los seminarios reciben cursos de administración, reciben cursos de motivación personal, reciben cursos de toda índole, hablando de conocimiento secular, pero pocas veces poco profundizan en la palabra de Dios. La doctrina que se da en la iglesia es la ley, el manual que se da en la denominación, esa es la ley, pero no la palabra de Dios. Muchas personas se van a perder por el simple hecho de no buscar las escrituras como la única fuente de la verdad divina. Muchas personas se pierden en el matrimonio por desconocer la verdad divina acerca del matrimonio. Muchas personas pierden a sus hijos por desconocer la verdad divina acerca de la disciplina del Señor que la palabra de Dios nos da. Es triste, pero es la verdad. La Biblia dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, pues todo el mundo deberíamos de estar aquí meditando en este libro, pero muchos tristemente no lo hacen. Si nosotros queremos llegar a todo este grado de conocimiento, bueno, tenemos que dedicarnos a leer la palabra de nuestro Dios. Por ahí platicábamos ahorita en la mañana en el camino que veníamos, cómo leer la palabra de nuestro Dios. Bueno, a lo mejor la motivación es importante. Muchos de nosotros puede ser que estas cosas nos animen, nos motiven a leer la palabra de nuestro Dios, a ser fieles seguidores de la palabra de nuestro Dios. Pero quizá muchos de nosotros lleguemos sin ningún plan a tratar de leer la palabra de nuestro Dios y por alguna razón, por desánimo, pronto claudiquemos en ese deseo del estudio de la palabra de nuestro Dios. A continuación voy a ofrecer algunos planes o métodos para forzarnos, porque a veces es importante, por increíble que parezca, forzarnos a leer las escrituras. No estoy diciendo que estos sean los métodos aprobados, ni que sean quizá los mejores, pero que sí son métodos probados que en lo personal he utilizado y que a mí en lo particular me han servido. Si alguno de estos métodos les sirve a ustedes, pues ojalá y puedan tomarlos en consideración, y si no, pues creen uno propio, pero ustedes tienen que leer las escrituras, eso sin duda alguna. Primero que nada, el más fácil de todos ellos es lean en familia. Muchas de las veces se habla del altar familiar y muchas de las veces nos parece buena idea, pero pocas de las veces lo ponemos en práctica. Realmente el hecho de leer en familia no requiere mucho de nuestro tiempo. Quizá 15 minutos, quizá 20 minutos, no es mucho tiempo el que se necesita. Quizá con el tiempo llegue a necesitarlo tanto que esos 15 minutos se conviertan en media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo importante que se vuelva para ustedes leer la palabra de nuestro Dios. Pero lean en familia, junte a su familia, pongan todos los días 1 hora para reunirse en casa, para leer un capítulo de la Biblia y trate de explicar lo que leyó. Verdaderamente no es necesario que hagan un culto completo, que hagan oraciones, que canten himnos, etcétera, etcétera. Pero sí, júntense, hagan una oración, pónganse a leer un poco de las escrituras, trate de explicar lo que usted leyó. Cumpla como lo hacían, ¿verdad?, en el tiempo de la ley los padres de familia. Era su obligación en la mañana, en la tarde, cuando se acuesten. Ellos tenían que repetir, memorizar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, ahora con los celulares, nos vamos al baño y estamos en el baño y estamos viendo ahí las noticias, ya vemos más televisión, Televisa y TVT que están yendo a la quiebra, porque las personas están más enfocadas en el celular, en el internet, que en la televisión misma, y perdemos tiempo en esto, y tomamos tiempo para leer esto, las noticias, el Facebook, lo que sea, los grupos de WhatsApp. No quiero yo quemar gente, ¿verdad?, pero aquí hay 2 administradores, dijo el hermano Juan. Entonces, hay personas que pasan todo el día y, oye, ¿cómo estás? Y de veras, pierde uno tiempo en eso. Yo pregunto,
Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? No quiero que salgan todos de los grupos de WhatsApp, pero lo que sí estoy diciendo, entonces nos es imposible verdaderamente tomar tiempo para leer un capítulo de la Biblia al día. ¿Será mucho pedir? Pregunto yo. ¿Es algo difícil? ¿Es algo imposible? ¿Es algo que vaya más allá de nuestra capacidad? Con toda honestidad, yo quiero decirles que no. Podemos juntar a nuestra familia y leer un capítulo. No nos va a tomar más de 15 o 20 minutos hacer eso, pero vamos a hacerlo. Y si no tiene familia, si usted es solo en esta vida, pues léalo solo, pero hágalo, porque es importante leer la palabra de nuestro Dios. Número 2, puede utilizar los devocionales de la semana. Les voy a explicar qué es esto. Nosotros en la congregación de García tenemos ya alrededor de 3 años utilizando lo que llamamos los devocionales de la semana. ¿Qué es esto? Tomamos primero la parte del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento leía 5 capítulos a la semana, y en base a esos capítulos escribía 3 preguntas de cada capítulo, y los hermanos en la semana tenían que leer un capítulo de lunes a viernes en un primer momento. Entonces, y contestar, para probarme a mí que leyeron en su casa, tenía que contestar las 3 preguntas que yo saqué del capítulo. Me entregan una hoja, de hecho por aquí en el maletín debo de traer alguno de ellos. Me entregan la hoja con las respuestas, yo lo reviso, les doy la siguiente hoja. Entonces, durante 51 semanas leímos todo el Nuevo Testamento. Ahorita llevamos 131 hojas del Antiguo Testamento y aumentamos la dosis a 7 capítulos por semana, igual con 3 preguntas también. Entrego yo la hoja, ellos la responden, y así, ¿qué pasa? Estamos leyendo toda la iglesia. Yo como predicador tengo que leer, porque pues tengo que escribir las hojas y tengo que escribir las preguntas. Tengo que volver a releer porque ellos me responden las preguntas y tengo que revisar. Y ellos como congregación tienen que leer, porque no me pueden contestar las preguntas de la iglesia. Debo de reconocer que al principio la revisada era pues un panteón, literalmente, pero hoy con el tiempo difícilmente los hermanos cometen errores. Se equivocan en 1 o 2 preguntas de acaso, pero lo hacen. Si Dios lo permite, para el mes de octubre habremos de terminar de leer como congregación la Biblia entera. Entonces, este material yo lo tengo, no impreso, ¿verdad? Lo tengo en material digital. Pero si a ustedes les sirve, si ustedes creen que les es útil y que es un buen proyecto para la congregación en la que están trabajando, yo con todo gusto les mando el archivo digital y ustedes lo pueden implementar también en sus congregaciones. Si ustedes lo desean, nada más terminando el estudio, pueden platicar conmigo y yo les paso este material. Como digo, no es obligatorio, son opciones para que ustedes puedan trabajar. También otra manera de leer la Biblia es usar la Biblia en orden cronológico. Últimamente ha salido una Biblia que está en orden cronológico, no está en las divisiones que nosotros conocemos de la Biblia, el Pentateuco, libros históricos, etcétera, etcétera. Está en orden cronológico desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, es mucho más entendible porque, por ejemplo, las profecías, que a veces uno no entiende ni de qué se trata, pues aparecen en su contexto histórico inmediato. Entonces, esta Biblia está diseñada específicamente y especialmente para leer la Biblia entera en un año. Yo la recomiendo, yo la tengo, la he leído, ahora sí, como dijo Peña Nieto, no todas, algunas porciones, pero es buena, a la parte que he leído es buena, y si usted quiere también la puede utilizar. También otra opción, aprovechando Android, no sé si otros celulares lo tengan, pero hay una aplicación que se llama Biblia, así simplemente usted teclea ¿qué es no me acuerdo cómo se llama, en App Store, ¿sí? No sé, sí. Bueno, en la aplicación para bajar aplicaciones, en Google Play, puede buscar así, poner Biblia, y hay una aplicación del desarrollador LifeChurch. Lo baja usted y hay un apartado donde hay planes para leer la Biblia. Estos planes son matrimoniales, son para jóvenes, son para mujeres, son para niños, adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces cada día la aplicación le va a decir, oye Rafa, ahí te va tu texto que debes de leer hoy,
y aparte te va la aplicación del devocional para que tú te puedas entender un poquito mejor. Entonces, esta es una buena idea, porque cada día el celular le está diciendo, oye, claro, a veces uno tiene que tener todavía la determinación de leer, porque nada sirve que el celular te diga, oye, léeme, o si tú no lo haces, pues ya no puede hacer, ni modo de que hable el celular y te diga, este es el versículo de hoy, pero esa es una buena opción, aprovechando que ya el mundo tecnológico se ha desarrollado bastante, usted puede descargar esa aplicación, es completamente gratis, no tiene ningún costo, y le manda esta información cada día. Entonces usted puede suscribirse a cualquier plan, y ahí cada día le van a estar mandando el plan para sus necesidades específicas. Si usted está deprimido, hay un plan para eso. Si usted está muy contento, hay un plan para eso. Si usted va a ir a la iglesia, hay un plan para eso. Usted descarga el plan que mejor le convenga y es completamente gratis. Ya por último, este es un proyecto que tengo yo, que espero que mi hermano Juan esté de acuerdo. Estaba planeando yo, y esto lo vi en un libro que se llama Músculo y Pala, ¿verdad? Este libro, una de las cosas que propone es aprende un versículo por semana. ¿Cómo? En una hoja de libreta o en una tarjeta escribe un versículo y cada semana tienes que escribirlo y tienes que memorizarlo. En un año usted va a saber 52 textos de la Biblia de memoria. No sé cuántos conozca ahora, pero con ese plan usted en un año conocería, con uno por semana, conocería 52 textos de la Biblia por un año. En 5 años habrá alrededor de 250 textos y en 10 años habrá más de 500. Yo quiero decirles, imagínense nada más que cada predicador en 5 años, los años pasan volando. Yo vengo aquí desde que tenía 14, 13 años, ahorita tengo 27 y realmente se me ha ido tan rápido que no puedo distinguir de cuándo pasó un evento del otro. Imagínense, en 5 años si ponemos este plan en marcha, cuánto conocimiento de la Biblia no podríamos adquirir si nos esforzamos. ¿Qué quiero proponer? Bueno, hice una hojita aquí que malamente no traje copias, pero en ese tiempo podía sacarlas. Tengo una hojita aquí, son 52 citas de la Biblia que hablan acerca del bautismo, que hablan acerca de Dios, que hablan acerca del infierno, del juicio eterno, de temas pues que son centrales de la iglesia. Y yo quiero hacer un reto aquí de que saquemos una copia de esta hoja y que el año que viene organicemos un concurso para ver quién aprendió más citas de la Biblia, y el ganador, yo me comprometo a regalarle al primer lugar una Biblia en orden cronológico, que es la que estamos diciendo que es la buena para estudiar pues la Biblia en un año y pues de una manera más efectiva. Si usted quiere, o sea, se apunta conmigo y ahí está el reto, o sea, es el que lo quiera. Entonces, acabando estos estudios antes del culto, podemos organizar nuestro torneo y el que se la gane. Si a ustedes les parece bien, yo estoy dispuesto a hacerlo. Si el hermano Juan lo permite, pues estamos dispuestos a hacerlo así. Y sería el primer año, y el segundo año, y el tercer año, y vamos a ver la manera de organizarlo. Es un reto para todos. No debería de serlo porque es nuestro trabajo, pero por dar una especie de motivación, bueno, yo quiero decirles, si están dispuestos, podemos hacerlo así, de esa manera. Entonces, bueno, por mi parte esos son los métodos para leer la palabra de Dios, y esa es la importancia de leer las Escrituras. Ojalá y cada uno de nosotros podamos esforzarnos para hacer un mejor esfuerzo cada día de nuestras vidas en servir a Dios y en servir a los hermanos para los cuales estamos trabajando. Que Dios los bendiga. Bueno, pues gracias a Dios, es un tema